de qué es eso. ¿Qué significa, Astrid, una potencia? ¿Qué es para ti, Astrid, una potencia? ¿Qué es? Por ejemplo, un ejemplo numérico. ¿Qué será para ti, Astrid, una potencia? Por ponerte un ejemplo, ¿el número 3 es una potencia? ¿Sí o no? No. No, el número 3 no será una potencia. Simplemente el número 3, ¿qué exponente, Astrid, se sobreentiende que tiene el número 3? ¿Qué? Un 1, ¿cierto? Entonces, 3 elevado a la 1, ¿cuánto vale? 3. Pero ¿qué pasa, Astrid, si aumentamos de nivel y ahora yo tengo es 3, pero ese 3 lo elevamos a la 2? Te vuelvo a preguntar, Astrid, ¿eso que está ahí es una potencia? No. Esto que está ahí, Astrid, para nosotros, el día de hoy, lo vamos a definir como una potencia. Eso es una potencia. Una potencia que es una base elevado a un exponente. ¿Cómo se resuelve esto que está aquí? Bueno, este 2, vamos a colocarlo de manera general. Imagina que tú tienes a elevado a la n y este es igual a un valor k. Vamos a colocarlo de manera general. ¿Quién se va a llamar A? Para nosotros nuestra A va a ser la base. Ese va a ser para nosotros el valor de la base. ¿Quién va a ser N? N para nosotros va a ser el exponente. El exponente. Y el resultado final de esa potencia, Astrid, va a ser para nosotros la, ¿cómo se llama el valor de la K, Astrid? Potencia. Potencia. Muy bien. Este que está aquí va a ser para nosotros la potencia. Entonces, fíjate, Astrid, que una potencia es eso. Es tener una base elevado a un exponente. Más adelante nosotros vamos a ver algo más avanzado. Es decir, no necesariamente tú vas a tener una base numérica, no necesariamente. Tú, en esa base puede ir hasta letras. Por eso te digo, eso es algo más complejo. Por ahora vamos a entender algo más sencillo, como simplemente un número que es una base elevado a un exponente y eso me genera un resultado. ¿Qué nos indica, Astrid, este exponente? Que es el número 2. Nos va a indicar, el exponente nos indica la cantidad. Vamos a anotar eso. Vamos a anotar primero, voy a colocar en pausa para dictar. Vamos a colocar, en la potencia se distinguen 3 términos. El primero, la base, 2 puntos. ¿Qué es la base? Es el factor, vamos a colocar, es el factor que se repite. La base, ¿qué es? Es el factor que se repite. ¿Qué es el exponente? Ahora, el siguiente, exponente. Indica el número de veces, indica el número de veces que se repite la base como factor. Es decir, el número de veces es el número de veces que se repite la base como factor. ¿A qué se refiere eso, Astrid? Fíjate este pequeño ejemplo. Yo tengo 3 elevado al cuadrado. Entonces, este exponente que nosotros tenemos aquí, ¿qué nos va a indicar? Que esa base la tienes que multiplicar 2 veces. Entonces, aquí te va a quedar 3 por 3 y 3 por 3, 9. Vamos a aumentar el nivel. Vamos a aumentarle que ahora tú tienes 3 elevado a la 3. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos la base. ¿Qué es la base, Astrid? ¿Qué significa la base?
Es el factor que se repite. Es el factor que se repite. Entonces, esto que está aquí se llaman factores. ¿Por qué se llaman factores? Porque es lo que tú vas a multiplicar. Entonces, este factor es lo que se va a repetir. ¿Cuántas veces se repite este término? ¿Así? 3. 3. Entonces, yo voy a colocar aquí 3 por 3 por 3. Entonces, simplifico. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Esto que está aquí es mi tercer término, que se llama potencia. Vamos a colocarle la definición. Vamos a colocar potencia. La potencia es el producto que resulta de multiplicar, es el producto que resulta de multiplicar la base. Es el producto que resulta de multiplicar la base tantas veces nos diga el exponente. Tantas veces nos diga el exponente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo. Si tú tienes ahora Astrid 2, pero ese 2 está elevado a la 6. Bueno, ¿cuántas veces yo debo de multiplicar esa base, Astrid? 6. 6 veces. Entonces yo coloco 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y obviamente esta base yo la tengo que multiplicar una cantidad de veces que sería, ¿cuántas veces sería? 6 veces, ¿cierto? Entonces multiplicas 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Y 32 por 2, a la final esto me da 64. Entonces, date cuenta que eso es una potencia. Una potencia es simplemente una base elevada a un exponente. Y eso me genera como resultado una potencia. Vamos a colocar estos ejemplos. Vamos a colocarlos para que quede más claro todavía. Fíjate, mientras vas colocando los ejemplos, voy a hacer una pequeña tabla. Por ejemplo, está aquí elevado a la 2, elevado a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8, a la 9 y a la 10. Así. ¿Se ve bien, Astrid? ¿Se ve muy bien la imagen? Perfecto. Aquí, lectura. Vamos a colocar aquí, lectura. Entonces, fíjate, Astrid, que una potencia también es importante que nosotros dominemos la lectura. Es decir, toda base va a estar elevada a cualquier exponente. Pero esa base elevada a un exponente también tiene una manera en que se lee. ¿Cómo se lee esa base elevada a un exponente? Bueno, lo vemos aquí. Fíjate, si yo tengo aquí, estos que están aquí, vamos a simular que todo esto que está aquí son los exponentes. Exponentes. Todo esto que está aquí son exponentes. Desde el 2 hasta el 10. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 elevado a la 2, ¿cómo se lee, Astrid? 5 elevado a la 2. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Entonces aquí le vamos a colocar al cuadrado. Ahora, este 3, ¿cómo sería? 5, 3 al cubo.
Si yo tengo 5 elevado a la 3, ¿cómo sería? 5 Cubo. al cubo. Ahora, con el 4, ¿cómo sería con el 4? 4 al cuarto. 4, Si tuviera 5, por ejemplo, otro número, 6 elevado a la 4, ¿cómo sería? 6 a la cuarta. A la cuarta, correcto. Ahora, 5. Imagínate que tengo 3, pero ahora elevado a la 5. ¿Cómo se lee? 3 a la quinta. A la quinta. Entonces le colocamos a la quinta. Ahora, el 6, ¿cómo se lee? Imagínate que tengo 2 elevado a la 6. 2 a la sexta. 2 a la sexta, muy bien. Imagínate que tengo 5 elevado a la 7. ¿Cómo se lee? 5 a la sexta. A la séptima. 5 a la séptima, correcto, muy bien. Ahora, imagínate que tengo 10 elevado a la 8. 10 a la octava. 10 a la octava, muy bien. Imagínate que tengo 6 elevado a la 9. 6 a la novena. A la novena, correcto. Y por último, imagínate que tengo 1 elevado a la 10. ¿Cómo se lee? 1 a la décima. 1 a la décima. Muy bien, Astrid. Entonces, esto es lo primero que tú tienes que saber a la hora de hacer una lectura de un número que depende de una potencia. Es lo primero. Entonces, fíjate que cada exponente tiene una forma distinta de leerse. Vamos a repetir conmigo. ¿Cómo será el 2? Al cuadrado. ¿Cómo será el 3? Al cubo. ¿Cómo será el 4? A la cuarta. ¿El 5? A la quinta. ¿El 6? A la sexta. ¿El 7? A la séptima. ¿El 8? A la octava. ¿El 9? A la novena. ¿Y el último? A la décima. A la décima. Tú me dirás, profesor, pero solamente hay esos números que pueden ser los exponentes. No, van a haber exponentes mayores que este, pero esto es lo básico que nosotros tenemos que saber para poder hacer bien o correctamente una lectura. Vamos a anotar esto, vamos a anotar y le vamos a colocar arriba lectura y escritura. Lectura y escritura, de cómo se lee con exponentes. Vamos a anotar eso. Voy a colocar aquí para pasártelo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber para poder entender los casos de potencia es primero las propiedades. Entonces, fíjate, vamos a entender los tipos de exponentes y bases que podemos tener en los ejercicios. El primer caso sería exponente. Primer caso, le vamos a colocar el primer caso, exponente 0. Por ejemplo, si yo tengo una base de manera general, y esa base yo lo elevo a la 0. Por propiedad, Astrid, todo número elevado a la 0, ¿cuánto vale? 1. ¿Cuánto vale? 1. 1. Pero eso sí, esto es siempre y cuando A sea distinto de 0. ¿Por qué? Tú sabes que todo número, o sea, aquí todo número elevado a la 0 vale 1. Pero ¿qué pasa si A también vale 0? Eso que está ahí, eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora no. Cuando A valga 0, nosotros estamos en presencia, eso se llama una indeterminación. Esa es una indeterminación. ¿Por qué se llama así? Porque yo no sé cuánto vale. Yo simplemente sé que todo número elevado a la 0 vale 1. Pero, ¿qué pasa si justamente la base sea 0? Ya eso es una indeterminación. No sé cuánto vale. Ahora, por ejemplo, si tú tienes 150 elevado a la 0, o si tú tienes
menos 1/2 elevado a la 0. ¿Cuánto es, Astrid? 150 elevado a la 0. 1. 1. Y Astrid, ¿cuánto es menos 1/2 elevado a la 0? También vale 1. También vale 1. Porque ya te cuenta, toda base, sea decimal, sea negativa, sea entera, sea fraccionario, toda base elevada a la 0 va a valer 1. El único inconveniente es cuando la base es 0. Es el único. Ahora, vamos a ver, siguiente propiedad, segunda. La segunda propiedad se llama exponente 1. ¿Por qué exponente 1? Astrid, si yo tengo una base elevado a un exponente 1, simplemente como el exponente te da la cantidad de veces que tú vas a multiplicar esa base, como el exponente es 1, ¿cuántas veces vas a multiplicar la base? Una sola vez. Entonces, date cuenta que a elevado a la 1, ¿cuánto vale? El mismo a. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, 3 entre 2 elevado a la 1, ¿cuánto es 3 entre 2, Astrid, elevado a la 1? 3 entre 2. 3 entre 2. A la final no va a alterar el resultado. Aquí sí la base puede ser 0. Porque, Astrid, ¿cuánto es 0 elevado a la 1? 0. 0 elevado a la 1, coloco una sola vez el 0. Entonces, estos dos tipos de exponentes es importante que tú lo sepas. Primer caso, que toda base elevada a la 0 vale 1. El segundo caso, que toda base que tengas un exponente elevado a la 1, te genera la misma base. Vamos a anotar eso. Vamos a anotar eso. La siguiente nota. Fíjate, si yo tengo la primera nota, que voy a colocar aquí, es algo importante. Porque, ¿qué pasa si ahora tú tienes una base, pero esa base, Astrid, es un 1? Y ese 1 que tú tienes ahí está elevado a un exponente n. Es decir, es cualquier número. 100, 10.000, 550, 322, n. Te pregunto, Astrid, todo número, pero que la base sea 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esto que está aquí? Si yo tengo, por ejemplo, 1 a la 100, ¿a qué es igual esto? A 100. A 100. ¿Qué nos indica, Astrid? La potencia. Que esta base, tú la tienes que multiplicar 100 veces. Pero va a ser 1 por 1, por 1, por 1, por 1, por 1, 100 veces. A la final, ¿cuánto es 1 por 1, por 1, por 1, por 1, por 1, multiplicado 100 veces? ¿Cuánto me da? 1. 1. Entonces, 1 elevado a la n, o a cualquier número, ¿cuánto me da? 1. 1. Entonces, esa es la primera nota que vamos a colocar. Vamos a anotar eso. Importante. Ahora, la segunda nota considero que también se utiliza bastante, que es, vamos a colocarle como subtítulo, la base 10. ¿A qué me refiero yo, Astrid, con la base 10? ¿Qué pasa si tú tienes una base elevada a un exponente n? Eso te va a dar
o sea, infinitos ceros, infinitos. O sea, si yo tengo una base elevado a un exponente n, ¿cómo lo resuelves? Bueno, vamos a anotar eso. La base, vamos a anotar, nota, base 10. Vamos a colocar. La base 10 elevada a cualquier número es igual, Astrid, es igual a 1, seguido de tantos ceros como indique el exponente. Seguido de tantos ceros como indique el exponente. Por ejemplo, mira lo fácil que es. Si tenemos 10 elevado a la 5, ¿qué nos dice la teoría, Astrid? ¿Me puedes leer qué nos dice la teoría? La base 10 elevado a cualquier número es igual a 1 seguido de tantos ceros como infinito. Ok, entonces, fíjate, no, es igual a 1 y seguido de ¿quién? ¿Y seguido de quién? Cero. De ceros. ¿Pero cuántos ceros voy a colocar? Bueno, depende de mi exponente. Como tengo 5 exponentes, voy a agregar aquí 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Eso que está ahí, Astrid, fue muy difícil de entender. Para nada, ¿verdad? Vamos a anotar la siguiente nota. Agregar el ejemplo. Pregunta, mira, toda base elevada a la 1, ¿cuánto me da? Igual. Te da la misma base. El 1, acuérdate que el exponente es la cantidad de veces que vas a multiplicar esta base. Si tú tienes de exponente 1, ¿cuántas veces vas a colocar la base? Una sola vez. Pero ahora, si tú tienes una base elevado a un exponente 0, simplemente eso es igual a 1. Todo, recuerda, todo número elevado a la 0, sea positivo, sea negativo, sea decimal, eso te va a dar 1. Ahora, ¿cuáles son las notas importantes que quiero que te las aprendas? Estas dos que están aquí. Tienes una base que es 1 elevada a cualquier exponente. 1 elevado a cualquier exponente siempre te va a dar 1. Fíjate, si tú tienes 1 elevado a la 100, es como esta base la vas a multiplicar 100 veces. Te va a quedar 1 por 1, por 1, por 1, por 1, así sucesivamente 100 veces. A la final, 1 por 1 por 1, ¿cuánto me da? 1. Esa es la nota 1. Ahora, ¿qué dice la nota 2? La nota 2 es más interesante. Si tú tienes una base que es 10 elevado a un exponente n, bueno, ¿cómo tú vas a hacer la estructura? Tú vas a colocar el 1, y luego después del 1 le vas a colocar ceros. ¿Quién te va a dar, Astrid, la cantidad de ceros? El exponente. Este exponente n es la que te da la cantidad de ceros. Por ejemplo, si tú tienes 10 elevado a la 5, colocas el 1 y después del 1 vas a colocar ¿cuántos ceros? 5. 5. Eso es todo. Astrid, ¿eso se entendió? Sí. Perfecto. Colocar aquí pausa. En el ejemplo, quiero que ya me ayudes. Ubica la página, ya te digo la página 53. Quiero que me ubiques aquí, página 53. Dice, escribe la propiedad que se aplicó en cada caso. 9 elevado a la 1 es 9. ¿Cuál propiedad aplicamos?
¿Cuál? La del exponente 1. La del exponente 1. ¿Cuál caso es? ¿El 1 o el 2? El 2. El 2. Entonces vamos a colocarle exponente 1. Aplicamos exponente 1. Muy bien. Ahora, siguiente ejercicio dice 1 elevado a la 50. 1 elevado a la 50, ¿a qué es igual, Astrid? A 1. A 1. Entonces, ¿cuál aplicamos aquí? El de la nota. El de la nota. ¿Cuál caso? ¿El 1 o el 2? El 1. El 1. Muy bien. Caso 1 de la nota. Ahora, o sea, el caso 1, colócale así. Base 1. Acuérdate. Este se llama base 1 y el otro se llama base 10. Entonces, vamos a agregarlo. Vamos a agregarlo aquí. Este se llama el caso 1, base 1. ¿Por qué? ¿Por qué se llama base 1? Porque tu base es 1. Y este se llama base 10. ¿Por qué? Porque tu base es 10. Ahora, siguiente. Si tú tienes 4500 elevado a la 0, ¿cuál? El caso 1. Caso 1, ¿qué es? ¿Cómo se llama ese caso 1? Exponente 0. Exponente 0. Vamos a colocarle ahí exponente 0. Ahora, llegamos justamente al ejemplo que yo te coloqué en la pizarra. Fíjate. 10 elevado a la 5, justamente. ¿Cuál aplicamos ahí? El de la base 10. Base 10. Vamos a colocarle ahí base 10. Excelente, Astrid. Ahora, fíjate. Vamos a pasar a la página 54. En la página 54 tenemos el ejercicio 1. Fíjate que en el ejercicio 1 dice, escribe cómo se lee. A ver, ¿cómo sería el A? 1 elevado a la... Uy, no lo puedo decir yo. Él iba a decir, ¿cómo se lee el A? 1 a la novena. ¿Cómo? 1 a la novena. Exacto. 1 a la novena. Vamos a escribir eso. 1 a la novena. ¿Cómo se lee el B? 7 al cuadrado. 7 al cuadrado. Vamos a anotarlo. Ahí al ladito lo anotamos. 7 al cuadrado. El C. 5 a la sexta. 5 a la sexta. Muy bien. Ahora, ¿cómo se lee el D? 2 al cubo. Perfecto. 2 al cubo. ¿Cómo se lee el E? 9 a la séptima. Muy bien. Te voy a dar chance para que copies. 9, o sea. Muy bien, el D es 2 al cubo. El E, 9 a la séptima. Excelente. Fíjate que en la guía ahí se equivocaron. Porque es séptima, claro. Ahora, en el F, ¿cómo se lee? Creo que es 12 al 12 al décimo quinta. Correcto. Pues muy bien. Fíjate que, ¿qué hiciste? Juntaste el 10 con el 5. Entonces, 12 a la décima quinta. Excelente, Astrid. Excelente. Por eso es importante que fíjate que tú puedes combinar esta tabla que ya tú tienes. Si a ti te sale 17, bueno, décima a la séptima. 18, décima a la octava. 19, décima a la novena. Entonces, puedes ya empezar a juntar si sobrepasa el 10. Pero como ya te saben los nombres del 2 al 10, ya puedes hacer la combinación. Muy bien. Ajá. Ahora, fíjate, vámonos ahora, completa el cuadro. Vamos para esa parte.
completa el cuadro. Fíjate que tú tienes 2 a la 6 es igual a 64. ¿Quién es tu exponente primero? 6. Correcto. ¿Quién es tu base? 2. ¿Cuánto vale tu base? 2. Correcto. ¿Y la potencia? 64. Excelente. Muy bien, vamos a anotar eso. Excelente. Ahora, si yo tengo 3 elevado a la 4 igual a 81, fíjate, o 3 elevado a la cuarta igual a 81, ¿quién es tu exponente? 4. Muy bien. ¿Tu base? 3. Muy bien. ¿Y tu potencia? 81. Correcto. Ahora, ¿cuánto es 9? ¿Cómo se lee esa que está ahí? La tercera, ¿cómo se lee? 9 al cubo. Correcto, 9 al cubo es igual a 729. ¿Cómo llegaron, Astrid, a sacar ese 729? ¿Cómo hicieron? Multiplicando 3 veces el 9. Correcto, 9 por 9, 81. Y 81 por 9, 729. Muy bien. ¿Cuánto vale su exponente? 3. ¿Cuánto vale su base? 9. Correcto. ¿Y cuánto vale su potencia? 729. Muy bien. ¿Cómo se lee la última? 5 al cubo. Es igual Correcto. 5 al cubo, ¿qué es igual? a 125. ¿Cuánto vale su exponente? El 3. La base 5. y la potencia. 125. Perfecto. Ahora, quiero que hagas el ejercicio número 3 y me lo muestres. Voy a colocar esto aquí. Voy a colocar en pausa. 15 al cuadrado y 42 a la octava. Excelente, Astrid. Muy bien. Vamos a pasar a la página 55. En la página 55 nos dice, calcule las potencias. Por ejemplo, ahí vamos a utilizar las propiedades que nosotros hemos visto el día de hoy. Quiero que tú hagas el 4 y yo voy a hacer el 5, ¿sí? Porque el 5 ya es más difícil. Que quede. A ver, 3 elevado a la 5, muy bien. 2 elevado a la 7, 128. 8 elevado al cuadrado, 64. 10 elevado a la 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjalo ahí, Astrid, perfecto. 238 elevado a la 0 es 1. 1 elevado a la 2017, 1. 11 al cuadrado es 11 por 11, 121. Y la última es 6 elevado a la 36 por 6, 200. Perfecto, Astrid, te felicito. Muy bien. Ahora mira un momento en la pizarra. Fíjate, Astrid, tú has podido realizar ese nivel de ejercicio porque ya estás entendiendo la teoría. Ahora, fíjate, esto que está aquí es lo que nosotros vamos a llamar operaciones, pero ya combinadas. A la hora de tú hacer operaciones combinadas, es importante que sepas eliminar primero. Primero se eliminan los. ¿Qué es lo primero que se elimina cuando estamos haciendo operaciones combinadas, Astrid? ¿Astrid? Los paréntesis. Primero se eliminan los paréntesis. ¿De segundo? ¿De segundo? El corchete. Se eliminan los corchetes. Y de tercero, la llave. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo operaciones combinadas, por ejemplo, en este caso, fíjate, Astrid, ¿qué nos dice allá? Primero tenemos que eliminar los paréntesis. Para poder yo eliminar los paréntesis, primero, ¿qué debo de hacer?
simplificar lo que yo tengo dentro de los paréntesis. Entonces, ¿cuánto es 15 menos 6? 9. 9. Entonces me está quedando 9, pero elevado al cuadrado. Ahora, menos. Fíjate que este que está aquí me dio 9. Ahora, ¿cuánto es 3 más 4? 7 al cuadrado. 7 al cuadrado. Entonces, fíjate que ¿por qué al cuadrado? Porque aquí lo tengo aquí afuera, ese cuadradito. Ahora, ¿cómo simplifico esto? Bueno, aplicamos propiedad de potencia. Esto se lee 9 al cuadrado, que sería 9 por 9, 81. Ahora, Astrid, ¿cómo se lee este número? 7 al cuadrado. 7 al cuadrado. ¿Y cuánto es 7 al cuadrado, Astrid? 49. 49. Entonces, simplemente sacamos la diferencia. ¿Cuánto es, Astrid, 81 menos 49? Vamos a hacerlo aquí. Voy a colocar 81 y aquí 49. Como este 1 que yo tengo aquí es menor que el 8, le pido prestado a mi vecino. Vecino, préstame 1. Ese 1 se transforma en un 11. 11 menos 9, 2. Pero como yo le quité al vecino yo le quité 1, ese 8 me quedaría en 7. ¿Cuánto es 7 menos 4? 3. 3. Entonces el resultado final me daría 32. Ahora vamos con este. Astrid, ¿cómo se lee este número? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 25. Tú me darías 25. Menos, ¿qué hago aquí? Primero se simplifica lo que está dentro de los paréntesis. 5 más 4. ¿Hace? 9. 9 al cuadrado. Entonces fíjate que esto que está aquí es lo que me está dando aquí. Ahora, ¿a qué va a ser igual esto? Menos me está quedando 25 menos. ¿Cuánto es, Astrid? 9 al cuadrado. 81. 81. Ahora te pregunto, Astrid, ¿cuánto es 25 menos 81? ¿Qué se hace si tengo signos diferentes? ¿Qué se hace? ¿Se suman o se restan? Si tengo signos diferentes. Fíjate, se restan, ¿correcto? Entonces, 25 menos 81, aplico una resta. Coloco primero el signo del mayor. Como el 81 es mayor que el 25, directamente vamos a colocar aquí un menos. Coloco un menos. Y simplemente restamos. 81 menos 25. Igualmente, como el 1 es menor que el 5, le pido a mi vecino, vecino, préstame 1. Este 1 se transforma en un 11. 11 menos 5, 6. Como le quité prestado al vecino un 1, me quedaría en 7. 7 menos 2, 5. ¿Cuánto me da el resultado? Menos 56. Entonces, ya tú estás en la capacidad de hacer los siguientes ejercicios. Quiero que tú hagas el C y el D. Colocar en pausa. El C y el D. Para que quede. 2 elevado a la 8, perdón, 64, menos 256. Eso es 192, pero ¿positivo o negativo, Astrid? Negativo. Negativo. Vamos a colocarle, por favor, que es negativo. Ojo con ese detalle, negativo. Y ahora quiero que tú hagas el ejercicio D. Ejercicio D. 125 menos 81, correcto. Muy bien. Fíjate que en el ejercicio ya tenemos 5 elevado a la 0 por 2 elevado a la 1 por 2 elevado a la 2 más
perdón, 2 elevado a la 1 por 2 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da ese? A ver. El 5 elevado a la 0, ¿cuánto vale, Astrid? 1. 1. Lo sacamos de ahí, ¿cierto? Fíjate que por eso es importante saberse los casos de memoria, porque un alumno que no se sepa los casos de memoria se confunde. Por lo menos ya tú sabes que todo número elevado a la 0 vale 1. Y que si yo tengo una base elevada a la 1, ¿qué te genera, Astrid? Si tengo una base elevada a la 1, 2. te genera la misma base que es 2. Muy bien. Sería 2. Sería 2 por, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado es 4. ¿Y cuánto es 4 por 2? 16. ¿Segura? ¿Cuánto es 4 por 2? 4 por 2 es 8. 8. Entonces te va a quedar 8 más, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 4 al cuadrado es 16. Y 8 más 16. 8 más 16 es 1. Esa es la respuesta. Muy bien. Vamos a ubicar arriba, en lo del policía. Ahí tiene que salir el 24. En el 24 justamente no lo veo. Pero la respuesta es 24. Qué raro. Sale 27. 5 a la 0, 1 por 2 te va a quedar 8. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 4 por 4, 16. 16 más 8, 24. Colócale al ladito que te da 24. 24, colócale al ladito. Ahora, en el B, fíjate que en el B tú tienes 5 elevado a la 1 y 1 elevado a la 9. Vamos a terminar el día de hoy con esto. Tú vas a hacer los demás de tarea. ¿Te parece, Astrid? Vas a tener de tarea el C, el D, el E, el F, el G y el H para la próxima clase. Ajá, quiero que hagas el B conmigo. Si tengo 5 elevado a la 1, 5. 5. Y si yo tengo 1 elevado a la 501, 1. 1 y 5 más 1, 6. 6. Eso es todo. Muy bien, Astrid. Para finalizar, entonces, ¿qué es una potencia? Una potencia es una base elevada a un exponente que me genera una potencia de resultado. Ese exponente me da la cantidad de veces que vamos a multiplicar esa base. Ahora, ¿qué casos te tienes que aprender? Cuando tengo elevado a la 0, cuando tengo elevado a la 1, cuando la base es un 1 y cuando en la base tú tienes base 10 elevado a un exponente. Esos 4 casos que te he nombrado te los voy a preguntar comenzando la clase. Perfecto, Astrid, el día de hoy. Muy bien. Hemos finalizado por hoy.